Este video se hace para la materia de informática básica, primer tema, conceptos básicos. ¿Qué es la informática? La informática, o también llamada computación, es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información de datos en forma digital. Esto también llamado tratamiento de datos, el cual se hace en tres fases. La primera, la entrada de datos. La segunda, el procesamiento de dichos datos. Y la tercera, la salida de resultados. Como se ve en la gráfica, tenemos una entrada, un proceso, una salida. Enseguida tenemos una retroalimentación que se convierte nuevamente en una entrada. El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo. ¿Qué es un computador? Computador u ordenador es una máquina o dispositivo electrónico digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar datos. Acepta una información como una entrada, la información se procesa y se almacena. Luego de esto se envía a las unidades de salida. Como se ve en la gráfica, tenemos nuevamente una entrada, un proceso, un almacenaje y el resultado es una salida que va a salir por los dispositivos que correspondan. La historia del computador. En la historia de la computación se habla de generaciones para referirse a las diversas etapas de la historia de la evolución de la tecnología. A medida que fueron haciéndose más complejas, más potentes y curiosamente más pequeñas, existen 6 generaciones de computadoras identificadas, como la sexta generación desarrollándose ahora mismo. Primera generación. Comprende la época de 1951 a 1958. Las computadoras de primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en el código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente sobre el cual los dispositivos de lectura y escritura se le colocaban marcas magnéticas. La primera generación se inicia con la instalación comercial de UNIVAC, construida por Edker y Maury. El procesador UNIVAC pesaba 30 toneladas y requería un espacio completo de un salón de 20 por 40 pies. Como se ve en la imagen, algunas de las torres eran más altas incluso que las personas. La segunda generación comprende la época de 1959 a 1964. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, mucho más rápidas, mucho más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Computadoras de tercera generación, 1964 a 1971. Las computadoras de tercera generación emergieron con un desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran eléctricamente más eficientes. Cuarta generación, 1971-1981. El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un solo chip, producto del microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y del chip hizo posible la creación de las computadoras personales o PCs. Como ven en la imagen, es una computadora mucho más conocida que las anteriores. Quinta generación, de 1982 a 1989. Se vio la introducción de máquinas con cientos de procesadores que podían estar trabajando de manera simultánea en diferentes partes y con un mismo programa. Como ven en la imagen, ya es una computadora mucho más reciente,
con sus partes específicas: monitor, teclado, CPU y en este caso bocinas con su mouse. Sexta generación, 1990 a la fecha. Los ordenadores cuentan con arquitectura paralela que agilizan su operación y facilitan el almacenamiento de la información. Con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo, la sexta generación de computadoras cuenta con invenciones que han revolucionado por completo el mercado de la tecnología informática. Vemos que de un tamaño de ocupar un salón pasamos al tamaño de ocupar una simple mesa o el espacio de un cuaderno. Tipos de computadoras: supercomputadoras, mainframes, computadoras personales, híbridas, portátiles, de escritorio, notebooks, tablets, teléfonos inteligentes y computadoras vestibles. Son los tipos de computadoras que resaltan más en la actualidad. Supercomputadoras son las computadoras más potentes del mundo, las que pueden procesar la mayor cantidad de información y resuelven las operaciones más complicadas, aunque en realidad las supercomputadoras no son más que un conjunto de ordenadores muy poderosos conectados entre sí y así aumentar la capacidad de forma exponencial. El supercomputador más potente del mundo en la actualidad es Summit, construido por IBM para el Oak-Ridge National Laboratorio de Tennessee. Pertenece al Departamento de Energía de Estados Unidos y ocupa el equivalente a 2 canchas de baloncesto. Como vemos, se vuelve a una computadora de gran tamaño, pero con una eficiencia exponencialmente mucho más grande. Mainframes, también conocidas como las macrocomputadoras o computadoras centrales, son capaces de procesar millones de aplicaciones a la vez. Por esto son utilizadas por las principales entidades gubernamentales, empresas que manejan gran cantidad de información, operaciones bancarias o bases de datos. Computadores personales. La cara más vista de la computación sobre las computadoras personales, que tienen sus orígenes en los equipos construidos de 1970 y en un principio se llamaron microcomputadoras. Las se caracterizan por tener microprocesador y están diseñadas para cumplir las tareas más comunes de la informática actual, como la navegación web, la productividad y el entretenimiento. Entre estas entran computadores portátiles de escritorio, son el tipo de computador. Computadores híbridos. Surgidas a partir de 2012, las computadoras híbridas son la mezcla entre una laptop y una tablet, pensadas principalmente como una tableta evolucionada para ofrecer más opciones de productividad. Las computadoras híbridas tienen mucho más potencial en un futuro de la computación. Computadoras portátiles. La primera computadora portátil fue creada por Epson en 1981 y en su momento fue considerada como la cuota revolucionaria de la computación personal por la revista Businessweek. Después del lanzamiento de Windows 95, las computadoras portátiles se popularizaron y en la actualidad las computadoras personales más vendidas. Computadores de escritorio. Conformadas típicamente por un monitor, una CPU, un teclado y un mouse. Además se adaptaron accesorios como cámaras web o bocinas. En la actualidad, sin embargo, existen computadoras de escritorio que embuten o transforman todas estas características en una sola pantalla, como las Mac y equipos todo en uno. Notebooks. Las notebooks son más conocidas como mini portátiles. Computadoras personales básicamente existen como laptops de pantallas de 10 pulgadas en promedio, pero con menor potencia y capacidad de computadoras portátiles más grandes. Están diseñadas principalmente para acceder a internet y hacer tareas de productividad simple. Tablets. Se dio a conocer por Apple en el 2010 como su lanzamiento del iPad. Las tabletas o tablets son computadoras muy portátiles destinadas a tareas de entretenimiento web, productividad,
Su principal característica es la pantalla táctil, que elimina el teclado y el mouse para interactuar con los contenidos, reemplazando por gestos de los dedos. Los teléfonos inteligentes o smartphones son computadoras convertidas en teléfonos. El tamaño de algunas pulgadas incorporan, además de la batería, el procesador, una pantalla táctil, sensores como el acelerómetro, brújula, giroscopio y GPS. Tienen la capacidad de conectarse a internet por medio de Wi-Fi o conexiones móviles, así como hacer y recibir llamadas y mensajería. Su principal sistemas operativos son iOS y Android. Computadores vestibles. Más que todo, es una tendencia que se dirige hacia la creación de computadoras en miniatura, para el uso personal, incorporadas en relojes, gafas, pulseras y otros accesorios. Sus funciones se enfocan en complementar las funciones de otros dispositivos como es el smartphone, el teléfono inteligente. Los dos más conocidos son el Apple Watch, un reloj inteligente, y la Google Glass, unos lentes inteligentes. Partes de la computadora. Las dos partes principales se constituyen como el hardware y el software. Hardware. La parte que puedes ver y tocar de los dispositivos, es decir, todos los componentes de su estructura física. A continuación nombraremos los principales o los más conocidos. El monitor. El monitor o pantalla del ordenador, aunque también es comúnmente llamado pantalla, es un dispositivo de salida que mediante una interfaz muestra los resultados del procesamiento de datos de la computadora. Placa madre. La placa base o la tarjeta madre es una placa de circuito impreso a la que se le conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Tienen instalados una serie de circuitos integrados entre los que se encuentran los chipsets que sirven como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. En esta cabe aclarar que son los dispositivos de entrada como la USB y la entrada de auriculares. El microprocesador. La unidad central de procesamiento o CPU es el componente de la computadora u otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones conectadas de los programas y los procesa los datos. La CPU proporciona las características fundamentales de las computadoras. Son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tipo. Memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. La frase memoria RAM se utiliza frecuentemente para referirse a los módulos de memoria que se usan en los computadores personales y servidores. Tarjeta de expansión. La tarjeta de expansión son los dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que interceptan y correspondientes ranuras de expansión. Sirven para ampliar la capacidad de un ordenador. Las tarjetas de expansión más comunes sirven para añadir memoria, controlar la unidad de disco, controlar la unidad de video, puertos de serie o paralelo, dispositivos de modem internos. Es simplemente una tarjeta que expande la memoria del computador. Unidad de disco óptico. Es una unidad de disco que usa una luz láser u ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde el disco óptico. Esta unidad en los computadores actuales ha sido eliminada. Disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para alcanzar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato se sitúa una cabeza de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generado por la rotación de los discos. El teclado es el dispositivo de entrada principal de toda computadora, en parte inspirado en el teclado de una máquina de escribir
que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como placas mecánicas o interruptores electrónicos que envían la información a la computadora. El teclado es el dispositivo de entrada principal, aún así en los dispositivos táctiles sigue existiendo. Ratón mouse es el dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo del entorno gráfico en un computador. Generalmente fabricado en plástico, se utiliza con una de las manos. Detecta el movimiento relativo en dos dimensiones por la parte superior en una placa en la cual se apoya, reflejando habitualmente a través de un puntero o una flecha en el monitor. Software. Son los programas que ejecutan alguna función en la computadora y están grabados, almacenados en el disco duro, y pueden ser programados en la computadora para ejecutar cierta función o tarea. Como un ejemplo tenemos los sistemas operativos, las aplicaciones, los navegadores web, juegos y otros programas. Los sistemas operativos es el software básico de toda computadora. Provee una interfaz, pista o medio de comunicación entre el resto de programas del ordenador. Se clasifican en sistemas operativos monousuarios y multiusuarios, monotareas y multitareas. Las funciones básicas de un sistema operativo son el administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar los archivos y directorios del dispositivo de almacenamiento. Las partes básicas de un sistema operativo son el botón de menú de inicio, la barra de tareas, el escritorio, iconos y ventanas. Los ejemplos de sistemas operativos más conocidos son Windows, Linux y Mac. En algunos sistemas operativos ya vienen con un navegador integrado, como son Windows, que trae predeterminado el navegador Internet Explorer. Las aplicaciones son todas aquellas que encontramos en nuestra tienda de aplicaciones, como son Play Store y App Store. Los navegadores web más conocidos son Internet Explorer, Mozilla y Google Chrome. Los juegos son aplicativos que se pueden instalar en los dispositivos dependiendo de su capacidad, y los programas son algo general que aplica para cualquier archivo que se ingrese en un computador.